¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Estamos contentos, felices, gozosos de compartir con ustedes una nueva presentación de 2000 años después. Y hoy tenemos otro importante tema que compartiremos con todos ustedes. ¿Qué pasa después de la muerte? Ya están preparados los muchachos, Felipe y Luis. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después. Muchas gracias al muchacho Carlos, que nos ha anunciado con esa vehemencia y con ese entusiasmo. Igualmente nosotros estamos contentos de estar con ustedes otro martes más por la benevolencia de Dios para compartir con ustedes un tema de palpitante interés para el espíritu. ¿Qué pasa después de la muerte? Todos estamos continuamente hablando de la vida, hablando de la muerte. Generalmente hablamos más de la vida. A la muerte la dejamos como de lado. No quisiéramos ni recordarla, aunque sabemos que está por allí. Nosotros esta noche vamos a hacer de este tema el tema central del programa. 2000 años después, 2000 años después de que vino Cristo a la tierra a dejarnos un mensaje de salvación contenido en los evangelios y en el magisterio de la iglesia, queremos compartir con ustedes un mensaje de esperanza respecto a la vida, respecto a la muerte y qué pasa después de ella. Estamos con ustedes, pues como anunció Carlos, con esa voz tan portentosa, esa voz que hace temblar los muros, las paredes, el medio ambiente, las ondas expansivas se sienten hasta por acá, Felipe. Y por supuesto está Felipe, estoy yo, su servidor Luis, y les damos la más cordial y entusiasta de las bienvenidas. Hola, Felipe. Hola, Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, bien contento de estar nuevamente aquí, lastimosamente con una baja porque el Roque tuvo un contratiempo. ¿Quién última dijiste? Hora. El Roquel. Ah, el Roquel. Tuvo un contratiempo última hora y no pudo estar aquí, ¿no? Ajá, pero supongo que estás viéndonos en la televisión. Asumimos. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. ¿Querrías enviarle un saludo tú o se lo mando yo? Saludo a Roquel y el percance que pasaron ahora, que esté todo bien ya, ¿no? Muy bien. Felipe, tú estuviste el fin de semana en alguna actividad, me dijiste, y querías compartir algún saludo con las personas con quienes pues experimentaste ese momento tan bonito. Así es, bueno, el grupo Semper Gaudiens, del cual formamos parte, estuvimos participando en un retiro de formación en la parroquia Inmaculada Concepción de La Chorrera. Fuimos varios miembros del grupo, varios. Así que fue un retiro de formación con temas, a petición de ellos, todos en torno más o menos a lo que tocamos aquí en la televisión. Ya se tiene la oportunidad de hacer un poco más de profundización. Felipe, antes de que sigas, por aquí tengo, acuérdate, la tarjeta amarilla para que la tengas pendiente. Correcto. Sí. Entonces, en primer lugar queremos mandar el saludo a las personas que estuvieron con nosotros. Realmente fue un público excelente, participaron muy bien. Dentro de todas las personas que estuvieron con nosotros, quisiera resaltar el saludo al señor David de Icaza, que nos regaló esta cruz artesanal que él dice que tiene como prácticamente como no diría un hobby, porque es algo un poco más serio que un hobby, ¿no? Ajá. Pero en su caminar por ahí él encuentra ciertas cosas y va haciendo su mensaje religioso, ¿no? Le agradecemos el regalo que nos hizo de esta cruz hecha con sus manos. También al señor Concepción. El señor Concepción es un señor de La Chorrera que pues nos confirmó que no se ha perdido un solo programa de 2000 años después. Nos sacó un cuaderno donde tiene apuntado todos los textos bíblicos que aquí se han dado. Así que te saludo al señor Concepción y pues felicitación por sus méritos. Tiene su mérito, su esfuerzo, vamos a decirlo así. Y bueno, a todos los que estuvieron con nosotros fue un momento agradable. Siempre que uno va, también uno aprende y bueno, tanto en los temas que se dan, en la convivencia también. Así que fue un momento muy agradable. Para todos estuvimos de la mañana hasta las 4 de la tarde más o menos. Así que saludo pues a esta parroquia de la Inmaculada Concepción. Y sí, nosotros como grupo también nos dedicamos a eso, a dar las charlas a las parroquias, a los grupos interesados.
y es una actividad que hacemos. Esto de la televisión ahora solamente es un apéndice de último, ¿no? Pero la línea principal siempre ha sido las charlas en directo. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguna parroquia o algún grupo de alguna parroquia que desease que también ellos pudieran recibir algunas charlas del grupo Semper Gaudium? ¿Cuál sería el camino, el cauce, el canal para ellos también pues recibir los beneficios de estas charlas? Bueno, llamen a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, al teléfono 260-3705. Allí le dicen a la secretaria que están interesados en una formación del grupo Semper Gaudium, y ella toma sus datos, su nombre, deja su teléfono, nosotros le devolvemos entonces la llamada, y ahí con tiempo se va preparando, porque esto tiene su logística, ¿no? Todo el mundo, todos somos, como decimos, laicos normales, trabajamos, tenemos que coordinar para sacar el tiempo libre, ir todos, y toda la logística de lo que es un día de una formación. Hay veces si es más de mediodía ya hay que ver lo del almuerzo, esas cosas que se preparan siempre. Entonces, ¿Ustedes comen? Un poquito, pero hay que comer, ¿no? Pues son jornadas intensas siempre, ¿no? Cuando son así largas. Entonces ese es el mecanismo: llamar a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, hablar con la secretaria al 260-3705, deja su nombre, su teléfono y en qué está interesado, y nos comunicamos y se va planeando con tiempo. Estupendo. Muy bien, ya saben pues, queridos televidentes, si alguno desea, alguna parroquia desea que el grupo Semper Gaudium visite la parroquia y dicte algunas charlas, pues ya puede hacerlo a través del teléfono que Felipe pues muy gentilmente nos ha permitido. Espero que lo hayan anotado. Y en relación a lo que decías, David se llama el amigo que... David de Icaza. El que anota todos los temas. No, ese es el señor Concepción. Ajá, el señor Concepción, sí. Lo felicitamos y exhortamos a los televidentes que lo deseen, pero los exhortamos a que tengan una libreta de anotaciones para que vayan pues llevando consigo un registro de las citas bíblicas, para que también ellos a su vez, ustedes puedan hacer lo propio en sus comunidades, pues hagan lo mismo, traten de explicar el mismo tema con las mismas citas y se van a quedar sorprendidos de las cosas que Dios va a hacer en ese momento con ustedes. No van a entender de dónde sacaron las palabras, de dónde sacaron lo que dijeron. Háganlo por favor, porque la idea no es que uno como que aprenda, nosotros nos quedemos con lo que nos enseñaron otros, sino que vamos a compartirlo también, y ustedes también a su vez, para que se contagie esto como Sansón cuando prendió el campo de los filisteos con animalitos prendidos por las colas, ¿verdad? Y se prendieron esos campos de los filisteos. Bien, Felipe, vamos entonces al tema de esta noche. ¿Qué pasa después de la muerte? Para poder empezar a desarrollar el tema, querría preguntarte, ¿cuál es la definición de muerte? Bueno, ¿o qué es la muerte? Bueno, la muerte, primero que nada, es, digamos, ese acontecimiento, ese momento que pone término a nuestra vida en la tierra. Más teológicamente o técnicamente, digamos que pues el hombre, como sabemos, es un alma espiritual y un cuerpo material en unidad de persona. Y el momento de la muerte es esta separación del alma espiritual del cuerpo material. El cuerpo, como sabemos, va al sepulcro, se pudre. Sin embargo, la persona sigue consciente, viva, aunque se separe del cuerpo momentáneamente. Este cuerpo va a permanecer en el sepulcro hasta cuando Cristo vuela por segunda vez y se levante. En lo que llamamos la resurrección, se levantará el cuerpo, se unirá nuevamente al alma espiritual. Podríamos en este sentido técnicamente decir que la resurrección es como el inverso de la muerte, en este sentido. Pero principalmente, digamos, la muerte es el término a lo que es nuestra vida en la tierra. ¿Y qué es lo más importante de esto? La fecha, el término del tiempo que tenemos abierto para convertirnos. Sí, entonces, Felipe, al separarse el alma del cuerpo, el cuerpo se pudre, queda inerme, queda sin vida. Correcto. ¿Se puede pensar entonces que el alma es la que le da vida al cuerpo? Podríamos decir que es correcto. Lo que pasa es que nosotros tenemos un alma que es un espíritu y es la que anima al cuerpo. No puede haber un cuerpo sin alma. La potencia pues la vida la da el alma, ¿no? Muy bien. Pero entonces, al separarse el alma del cuerpo, el cuerpo se pudre y el alma, ¿qué hace? ¿Se queda por ahí dando vuelta
es como una nube de estas que uno ve en las mañanas, como una nubecita, es como un fluido. ¿Qué pasa con el alma? Bueno, lo que dice... ¿El alma tiene identidad después de todo? Es la persona, o sea... Pero ya no tiene cuerpo. Momentáneamente no. En el momento que uno muere ya no tiene cuerpo, entonces... Pero no pierde su identidad sigue siendo la persona. Ni su individualidad, sigue siendo la persona. Discurriendo y pensando. Pensando con actividad, con inteligencia y con voluntad. A veces a la persona le cuesta quizá entender esto, pero pensemos que los ángeles son como nosotros sin cuerpo. Y más inteligentes. Y más inteligentes, tienen inteligencia, tienen voluntad, son seres espirituales, no tienen cuerpo. Bueno, tratemos de verlo así, o sea, no es que nos convertimos en ángeles, ni tampoco los niños chiquitos se convierten en ángeles, que es una creencia errónea. Somos seres humanos, lastimosamente consecuencia de el pecado, se da esta separación del cuerpo para el momento de morir, pero no es nuestra situación, digámoslo así, natural, porque el ser humano Dios lo hizo alma espiritual y cuerpo material en unidad de personas, y al final del tiempo será así. Volverá a levantarse y a unirse y seremos una unidad. Muy bien, entonces se separa el cuerpo del alma. El alma sigue siendo, pues, la persona en sí, tiene identidad, tiene inteligencia, tiene voluntad, como dices tú. Correcto. ¿Y hacia dónde va? Bueno, inmediatamente al morir, lo que sucede es lo que dice San Pablo, ¿no? San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, hablando de esto del término de la vida, dice que es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. La enseñanza cristiana, la enseñanza católica, es que cuando uno muere, pues, digamos, va a la presencia del Señor, donde se determina inmediatamente cuál es el destino eterno al que uno va. Si va al infierno o si va para el cielo, ya sea que vaya inmediatamente o a través de una purificación que llamamos purgatorio. O sea que solamente hay dos posibles destinos. Solamente hay dos destinos eternos posibles, cielo o infierno. La cuestión es que, como quizás vamos a profundizar, para ir al cielo hay personas que al momento de morir están preparadas ya para entrar inmediatamente y digamos que entran directamente, y otras personas no están tan preparadas y aunque hayan muerto convertidos, necesitan todavía acabar de purificarse antes de entrar al cielo. Pero básicamente los que mueren en amistad con Dios o en enemistad con Dios, el que muere enemigo de Dios por su voluntad, va al infierno. El que muere en amistad con Dios irá al cielo, ya sea inmediatamente o previa purificación. ¿En qué momento, Felipe, sabe la persona a dónde va? El momento que muere. En el momento que muere. El momento que muere, inmediatamente, no queda dando vueltas por ahí, no quedan las almas o las ánimas por ahí dando vueltas por la casa, ni mucho menos. Inmediatamente, pues, va a la presencia del Señor. Y ¿cómo lo sabemos? bueno, lo acabamos de leer, es una revelación bíblica. Es Pero una ¿qué ocurre revelación. en ese instante? Porque algunas personas dicen que el alma vuelve y busca otro cuerpo. No, eso es un error. Los cristianos sabemos que solamente se vive una vez. Y lo que estamos diciendo es que cuando se muere, se decide ya, vas para el cielo o vas para el infierno. En Punto. ese instante. En ese instante. En ese mismo instante. Sí, pero hay personas que erróneamente creen que el cuerpo se pudrió por allá y esta alma vuelve y entra a otro cuerpo y empieza a vivir nuevamente. Eso es la reencarnación. Eso es un error. Y también la Biblia lo pone muy claro, en Hebreos 9:27, dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y enseguida el juicio. Esto que estamos hablando, que muera una sola vez. Entonces, nosotros creemos que se vive una sola vez y se muere una sola vez, cada persona, y entonces no hay reencarnación. Esto es pues una creencia de algunas religiones, pero no es lo que Dios ha revelado, no es lo que Dios ha hecho hombre, que es Jesucristo, nos reveló, no. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, se muere, el alma va ante el juez. Digamos la persona, sí. Digamos, la persona va, pues. Sí, porque para no cosificar el alma pensando que es una cosa, no, la persona va, tú vas, yo iré, todos iremos. Muy bien. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, fundamentalmente, en el momento de morir tenemos tres posibilidades. La persona que al momento de morir
digamos, rechazó la amistad de Dios y su oferta de salvación y muere, pues, conscientemente y hasta el último momento muere rechazando, pues, a Dios, va a tener lo que quiere. Va entonces a una vida eterna separado de Dios. A esto le llamamos el infierno. El infierno también es eterno. Una vida eterna separado de Dios, claro, no es una vida de gozo, es el castigo eterno. Cosa terrible. Es un tema que incluso muchas personas hoy día temen hablar. Hay personas que dicen que ¿cómo va a ser posible un infierno con un Dios tan misericordioso? Sí, a propósito, sin perder el hilo que desarrollas, Ajá. es cierto, yo observo que en las homilías casi no se menciona, si es que se menciona, es más, no recuerdo, más que la lectura literal del texto, pero no hay como comentarios adicionales. ¿Qué pasó? ¿Le metieron agua a algún cuerpo de bomberos, apagó el infierno? ¿Qué pasó? ¿O es, Bueno, o es que temen que eso asuste a las mentes tan fácilmente impresionables del siglo XXI, de esta sociedad? Bueno, lo que pasa es que vivimos un error de la época, y es que se quiere acomodar la religión a lo que vive la sociedad. Se quiere como acomodar la religión haciéndola como más suave. Más light. Más light, como se dice, el anglicismo que usted sacó, ¿no? Bueno, es que lo aprendí de ustedes, pero alguien me dijo cómo se pronunciaba. Ok, y esto es un error. Entonces, la enseñanza oficial de 2000 años de la Iglesia de Cristo es que el infierno existe, y pues como muestra simplemente hay que leer los evangelios. La persona que más habla del infierno es Jesucristo. Y para que la productora no nos hable también del tema, Felipe, tenemos que irnos a un cambio. Nos vamos a un cambio, queridos televidentes. Descansen y volvemos de inmediato. Aquí estamos, queridos televidentes, de vuelta para el segundo segmento del programa de esta noche. ¿Qué pasa después de la muerte? Pero antes de continuar, vamos a ir brevemente a una mención. Queremos enviarle un saludo a un sobrino, Felipe, que está de cumpleaños hoy. Se llama Ariel. Llegó a una edad, pues, una edad muy interesante de su juventud, y le enviamos, pues, un saludo y peticiones específicas a Dios, a la Virgen María, que lo acompañe, lo guíe siempre, lo preserve, y sobre todo que lo haga muy devoto de ellos, que no se olvide de que por ahí está el camino y que por otros lados lo que hay, pues, son tropiezos. Así que saludos, querido sobrino, que esté pasándola muy bien usted en este momento, que haya mucha alegría allá en su casa. Bueno, el otro anuncio es la librería San Pablo, que siempre nos apoya dándonos materiales para los televidentes principalmente, ubicada en Boulevard El Dorado, detrás del Dorado. Queremos hoy recomendar de la librería San Pablo este libro, Diccionario de Términos Religiosos y Afines. Esto lo consiguen en la librería San Pablo, lo recomendamos, es bueno, sobre todo a las personas que quieran profundizar y estudiar la Biblia y temas religiosos afines. Es muy buen texto. De la librería San Pablo, como dijimos, está en El Dorado, también está en la USMA, también está en la Chorrera. Chorrera también, David. David, sí. ¿Cómo no? Sí. No, y lo que me gusta mucho también de la librería San Pablo, además de los libros, Felipe, es la calidad de la atención. ¿Cómo no? Uno llega allí y pues le atienden muy bien, pero para que tengan una idea de las cosas que hay en este libro, aquí encuentro, por ejemplo, cosas como la magia, el mal, los magos, el Hades, que significa Grecia son nombres ya conocidos, pero por ejemplo, buscando acá, Dios, diócesis, explicación de todo aquello. Así que muy interesante este diccionario, que le permite a uno entender esas terminologías que a veces cuando se la mencionan queda uno un poco confundido. Yo creo que, ¿tú crees que si yo compro este libro me puedo más o menos comunicar contigo y con Roquel? Bueno, este es uno de los diccionarios que yo tengo a mano, manual, pues, de los términos religiosos. Lo recomiendo, creo que es muy bueno. Ah, sí, Felipe, me piden que hagamos que hagamos énfasis en algo que en la semana pasada yo me emocioné un poco. El programa fue tan fluido que se me olvidó. Los libros de la semana pasada, eran 30 libros, todos ellos por llamadas telefónicas ya fueron ganados, ya fueron otorgados, son de la librería San Pablo. Les pido disculpas porque en realidad entre tanta cosa
lo dije así de pasadita y no lo repetí. Librería San Pablo, allá los están esperando con estos libros tan maravillosos para todos aquellos de ustedes que llamaron ese día. La librería San Pablo del Dorado, no de Chorrera, y hasta el día jueves. Así que por favor, pásense por allá mañana y retiren sus libros. Y disculpen este lapsus mentis o como quiera llamarse en este momento. Vayan a buscarlo rápidamente, que están allí esperando por ustedes. Librería San Pablo del Dorado. Felipe, entonces vamos a ver, continuamos con el tema de la muerte, del momento ese donde el hombre rechaza a Dios. Sí, dijimos que hay tres opciones. La primera, la persona que muere sin convertirse, rechazando a Dios, directamente va al infierno. El infierno, decías, es la eternidad. En esencia es vida eterna, Dios, separado de Dios, vida eterna sin Dios. Y entonces la figura de las llamas y demás es como para tener una idea de lo que eso significa, o es que son literalmente ciertas las llamas. Bueno, no se puede saber qué tan literalmente ciertas son. Lo cierto es que en el infierno hay un sufrimiento enorme. No en vano Jesús toma las llamas para darnos esa analogía. Que sean ciertas o no es lo de menos. El sufrimiento es enorme y lo peor de todo, dice un escrito un teólogo, el saber que no tenía por qué ser así. Entonces eso nos habla y nos dice que en el infierno hay desesperación y rechinar de dientes. La persona que sabe que fue porque Dios no condena a nadie, uno mismo es el que escoge. Y entonces, y saber que no tenía que ser así, y saber esa desesperación, imagínate que tiene sed, y estamos en medio de un desierto, ahora que todos lo hemos visto por televisión. Y una persona en esa situación lo que más quiere es un vaso de agua, y lo único que le calma la sed va a ser un vaso de agua, y si no la consigue, ¿qué pasó? Y entonces el hombre, lo único que lo satisface es Dios, porque Dios nos creó para Él. Y saberse eternamente que no va a poder estar con Dios. Entonces Pero tú mencionaste que un místico, entiendo que es un místico el que dijo que uno de los dolores va a ser que estando allí se sabe o se percibe o se percata a la persona de que no tenía por qué estar allí, que pudo ser diferente. Correcto. ¿Por qué pudo ser diferente? ¿Qué era lo que pudo haber pasado para que evitase que esta persona estuviera en el infierno? Pues no tenía que haber rechazado a Dios. Viendo desde el punto de vista negativo, no tenías que haber rechazado a Dios. Desde el punto de vista positivo, digamos, podríamos decirse que se hubiera convertido en vida, que hubiera aceptado la salvación de Cristo, que hubiera obrado conforme pues pues, aunque sea conforme a la ley natural, a la moral. Y si la persona dice, pero si alguien me hubiera dicho que esto era verdad, si alguien me hubiera dicho cómo era esto, o si alguien me hubiera explicado la forma o el camino, pero no lo hicieron, ¿se escucha eso o estoy inventando? Bueno, en nuestros países cristianos es difícil encontrar una persona en esa situación, que no se te haya dado un catecismo o que tú jamás hayas oído hablar de una noción de lo que está bien o lo que enseña la iglesia. Eso está difícil. Más bien sería el caso de personas de otras otras regiones que no hayan sido evangelizadas, que todavía es lo más real. Pero para esas personas existe lo que San Pablo escribe en su carta a los Romanos capítulo 2, la ley natural. O sea, el que conoce la ley es juzgado por la ley, y el que peca sin conocerla pues es juzgado según su conciencia. Entonces se habla de la ley natural, significa que es como si Dios inscribiera en el interior de cada persona los 10 mandamientos. Básicamente todo el mundo sabe que matar es malo, y no tiene que ser un cristiano para saberlo. Todo el mundo básicamente sabe que robar es malo, y no tiene que ser un cristiano para saberlo. Entonces son como lo básico de esa ley natural, en cual las personas tendrán que responder, ¿no? O sea, Dios va a jugar a cada uno en sus circunstancias. No es que va a jugar a uno allá, un budista allá del Tíbet, a usted va a condenarse porque no fue cristiano, pero si nunca le predicaron de Cristo. No es así la cosa. En sus circunstancias Dios sabrá juzgarlo. Y lo bueno es que, gracias a Dios, Dios es el que va a juzgar, no nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que saber? Que hemos recibido una revelación de Dios positiva, que nos ha explicado cómo es la cosa. Y nosotros debemos de responder a ese enorme regalo, esa revelación. Se nos ha señalado el camino, nos toca entonces nosotros recorrerlo, ¿no? Ajá, entonces viniendo de vuelta de allá del Tíbet hacia la parte cristiana otra vez, si en nuestra sociedad cristiana es difícil, como tú señalas, que no
que hay una persona que no haya recibido un catecismo, que no haya recibido una Biblia, que no haya recibido alguien que le hable, o que por la televisión o por la radio. Entonces, ¿cómo explicar que la persona pudiera aún así rechazar a Dios? Bueno, lo que pasa es que todos tenemos a un Dios en la vida, hasta los ateos. Todos tenemos un puesto para Dios en nuestro esquema de valores, en nuestra escala de valores. Arriba está Dios. El asunto es quién ponemos en ese lugar. ¿Ponemos a Cristo o ponemos algo, pero normalmente nos ponemos a nosotros mismos? Nosotros queremos ser dueños y señores de nuestra vida, y a veces tener a Dios como aquella luna que orbita la tierra, ¿no? Que esté por ahí, ¿no? A veces para ir un domingo a la misa a lo mejor, cuando tengo una necesidad me acuerdo que Dios existe, un Dios bombero a lo mejor, pero no damos ese paso de quitarnos el medio y poner a Dios en el centro y nosotros orbitar en torno a Él. Me llama la atención lo que acabas de decir, un Dios bombero. ¿Cuál es la connotación de esa expresión? Bueno, que solamente recurrimos a Él y nos acordamos cuando estamos en problemas, pero en la vida cotidiana no nos acordamos, ni mucho menos cuando estamos en la buena. Entonces, es una relación muy pobre con Dios. Por lo menos sabe que existe, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere en la vida de uno vivir en ese día a día. O como diría alguien, vivir la vida en el señorío de Cristo. Muy bien, entonces háblanos un poquito, Felipe, en torno al otro aspecto de la otra opción, el cielo. Ok. La persona que al momento de morir se convirtió, aceptó a Dios y su fuerte salvación, muere convertida, y si al momento de morir está totalmente libre del pecado y sus consecuencias, está 100% libre del pecado y cualquiera de sus consecuencias, va al cielo directamente. Eso es lo que pues en términos generales consideramos que son, digamos, un porcentaje menor, y son lo que consideramos los santos. Quizá la Madre Teresa de Calcuta, a lo mejor en el momento de morir, está en esa condición. Personas que han llegado a ese grado, esa etapa de santidad tan grande en vida, ¿no? Pero lo bueno es que no solamente estas personas se van a salvar, porque tenemos entonces, ya hablamos de los que se condenan directamente, o sea, mueren y van al infierno directamente. Hemos hablado de la condición de los que mueren y van al cielo inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Hay personas que al momento de morir se convirtieron, están en amistad con Dios realmente, no se puede negar, optaron pues por aceptar a Cristo, su salvación, pero al momento de morir no están 100% libres de pecado o sus consecuencias. Tienen algún apego, a lo mejor un pecado venial, digamos un pecado leve, algún apego terreno. No han hecho reparación por las consecuencias de los pecados cometidos suficiente. Entonces muere, sí, tiene vida espiritual, está en gracia de Dios, el Espíritu Santo puede estar ahí, y es una realidad, pero no está 100% libre su vida del pecado y sus consecuencias. Entonces esa persona no puede entrar al cielo inmediatamente, porque lo que dice la Biblia es que nada impuro puede entrar al cielo. Hay que estar totalmente limpio para ir a la presencia de Dios, porque Dios es Dios y junto a Él no puede haber pecado, así de sencillo. ¿Y entonces a dónde va? Bueno, entonces lo que sucede con esta persona es que si va a morir, sí va para el cielo, porque murió en amistad con Dios y convertido, pero tendrá que acabar de ser purificado de esa atadura, ese residuo de pecado que está con él al momento de morir. A esa purificación los católicos le llamamos purgatorio. También en esto creen los judíos, y también creen en esto los ortodoxos. No somos los únicos que creemos en esta realidad. Pues la consideración es sencilla. La Biblia nos dice que en el cielo solamente está la santidad total. Y también nos dice que somos pecadores. En estos días escuché en la televisión, Felipe, a un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, que no es católico, decir que estaba rezando por los caídos allá en la guerra de allá de Irak. Correcto. ¿Eso significa que está creyendo entonces en este purgatorio? De alguna forma está en el sí. cielo, no hay para qué rezar, ¿verdad? De alguna forma sí creen, porque muchos grupos cristianos no católicos, estamos hablando de hermanos protestantes, normalmente teóricamente dicen no creer en el purgatorio, pero lo que sucede es que tampoco tienen una doctrina definida muchas veces. Entonces, ¿qué pasa cuando se muere un familiar? Viene la duda, ¿qué pasa? Rezo. Digo, obviamente
es natural rezar y así tiene que ser. Y la Biblia nos muestra que hay que rezar por los difuntos. Ahora lo vamos a ver, Felipe. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para que vengamos al segmento de las llamadas de los televidentes. Estamos de vuelta, queridos televidentes, en el tercer segmento del programa de esta noche. ¿Qué pasa después de la muerte? En este momento, a partir de ya, el 232-8100 está a la disposición de aquel entre ustedes que desee llamar para compartir una opinión, hacer alguna pregunta o pues manifestar cualquier inquietud. 232-8100. Prosigue entonces, Felipe, con el desarrollo que llevabas. Bueno, lo que decimos es que lo que veníamos conversando es que la Biblia nos muestra una realidad y es la adoración por los difuntos. Y como tú bien decías, el único sentido de orar por los difuntos es que haya personas a las cuales esa oración les sirve de algo. Las personas que están en el cielo no necesitan esa oración. Felipe, tenemos la primera llamada. Ya, Te damos paso, disculpa. Buenas noches, adelante. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, diga, le escuchamos. Oiga, mire, usted me está hablando que en el cielo sube. De acuerdo a la Biblia, en el cielo no hay ningún muerto. Además, si están juzgados, ¿para qué va a venir Cristo la segunda vez? Porque algunos están en el infierno, en el purgatorio. ¿Para qué va a venir Cristo? Cristo viene a buscar a su pueblo. De acuerdo a la Biblia, Cristo viene a buscar a su pueblo. Y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra vida. Pues si usted me dice a mí que ya uno está en el cielo, yo no dice en ninguna parte de la Biblia que dice que uno va al cielo de una vez. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a usted por su pregunta. Creo que dice que no hay ningún muerto en el cielo. Ajá. Y la segunda que dijo fue que Jesucristo... ¿Para qué iba a volver? ¿Para qué iba a volver si ya había sido juzgado la primera vez? No sé si tenemos otra llamada antes de la pregunta o de la respuesta. No, adelante. Ok, entonces le contestamos, le damos al texto bíblico que él no conoce, para que lo lea. Lea el capítulo 6 del Apocalipsis, a partir del versículo 9 sobre todo. Vamos a leerlo. Allí Juan está viendo lo que hay en el cielo. Y mira lo que dice Juan que vio. Cuando abrió el quinto sello, dice, vi debajo del altar de Dios las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y el testimonio que se mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Esos son los mártires de momento, que ya habían muerto cuando Juan escribió esto en el año 90, ya había habido persecución a los cristianos. Entonces lo que dice la Biblia es que están vivos. O sea, que están en el cielo. Y están conscientes. Ajá. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué afirmó tú no lo puedes contestar, pero me pregunto cómo podría afirmar con esa categoría? Ya, pero ya sabe que en la Biblia sí está. Sí, pero sí, ok. Entonces la segunda pregunta... que decía de que por qué vendría Cristo la segunda vez si ya hubo un juicio la primera vez. Ya, lo que pasa es lo siguiente, que hay que distinguir entre lo que se llama el juicio que cada persona tiene al momento de morir y el juicio final de las naciones, que sea cuando Cristo vuelva. ¿El primero cómo se llama? En teología se le llama el juicio particular, que cada quien particularmente tiene, ¿no? Entonces este juicio final no significa que vaya a haber un cambio de veredicto del que está en el cielo que puede ir al infierno o viceversa, no. Ya en el momento de morir cada quien, eso se determina. Simplemente el juicio final más bien va a ser un acontecimiento donde se va a poner a la luz pública la verdad de Dios ante las naciones. Lo que pasa es que las personas se confunden porque escuchan juicio y juicio, pero yo les digo, juicio no solamente hay cuando hay un reo que van a ver si va a la cárcel o no, también hay juicios de sucesión, juicios, quién sabe, de paternidad, juicios de pensiones. Hay miles de juicios, no todos son para decir que tú vas a cárcel o no vas. Entonces en ese sentido tenemos que entenderlo, ¿no? Que pues Cristo viene a poner en claro que Dios tenía razón y todo va a salir a la luz y a ver todo lo que sucede. Pero ¿qué más? Que en ese momento que se da la resurrección, ya entonces el castigo de los que estén en el infierno o el premio de los que estén ya en el cielo también se va a extender al cuerpo resucitado. Porque antes de ese juicio final solamente estaba en alma, como vimos en la Biblia, ¿no? Muy bien, tenemos otra llamada, le damos paso. Muy buenas noches. ¿Aló? Saludos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Lo único que quisiera comentar es, me parece que ustedes no se están refiriendo 100% a la palabra de Dios en la Biblia.
que es en eso es que nosotros los cristianos nos tenemos que basar. El señor Felipe nos dice que habla de que los muertos van al cielo. Eso es falso, porque la Biblia claramente lo dice, que los muertos nada saben. Al morir es como el descanso. ¿Dónde lo dice? No le puedo decir con certeza. Pero Felipe, lo voy a buscar y lo vuelvo a lo llamo. ¿Cómo no, por favor? ¿Ok? Sí, claro. Los muertos nada están dormidos. Al usted morirse, usted descansa. Pero el Apocalipsis dice que sí hay en el cielo. ¿Se No. contradicen? Lo que pasa es que la Biblia no la puedes leer como él la está leyendo. Él lee un pedazo y lee otro. Pero usted también nos está leyendo un pedazo. No, yo se lo voy a buscar, no se preocupe. Sí, pero... Es que no me dio suficiente tiempo para buscarlo, pero lo voy a buscar. Sí, Los muertos nada saben. Y ahora mismo no hay tales personas como las que él dice en el cielo. No hay personas totalmente no pecadoras. Todos somos pecadores. Y cuando Jesús venga a todos va a venir a juzgar. ¿Felipe está equivocado? Sí, él está. Y él sabe que él está equivocado. ¿Y usted sabe que está en lo cierto? Sí, señor. ¿Cómo lo sabe? Porque el que ama a Dios sigue sus mandamientos. ¿Y él no lo ama? Mandamientos... Yo quiero que él me conteste solamente una cosa. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios según la Biblia? Usted dice que Felipe no ama a Dios. ¿Lo está juzgando? No, yo no lo estoy juzgando. Usted está poniendo palabras en mi boca y usted también sabe la verdad sobre la Biblia. Lo triste es que ustedes tienen un programa donde ciertamente no se basan en la Biblia para instruir a todo el mundo. Y ese es el trabajo de nosotros, instruir a las personas. Por favor. Lo que yo quiero preguntarle a él es cuáles son los mandamientos de Dios según la Biblia. Pero usted nos está sacando del tema. No le estoy sacando del tema. Sí. Porque para él decir de que hay personas muertas que ahora mismo están en el cielo, eso no es cierto. Pero si él leyó el Apocalipsis. Las únicas personas que pueden estar ahora mismo al lado de Jesús es Moisés. ¿Ahí no está muerto? Sí, pero solamente él puede estar en el cielo. ¿En dónde lo dice? En la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? ¿Me puede decir? Yo lo busco. No lo puedo decir. Entonces, está allí. bueno, muchas gracias por su llamada. Le hemos tomado su mensaje. Muchas gracias por llamar. Bueno, Felipe. Bueno, lo que pasa es que hay grupos religiosos que interpretan la Biblia normalmente tomándola fuera de contexto, y hay grupos que caen en negar esa realidad de que hay vida después de la vida, ¿no? Entonces, como el texto que la hermana citaba es un texto que se toma fuera de contexto, eso lo podemos demostrar fácilmente. Ahora, lo que leímos es la Biblia. Sí, porque el Apocalipsis es parte de la Biblia. Tú leíste el Apocalipsis, sí. Así que, por último, estamos leyendo el Nuevo Testamento, que es plenitud de revelación respecto al Antiguo Testamento. Está lo que encontramos aquí, podemos decir, es la plenitud de lo que podemos encontrar en toda la Biblia, ¿no? Y podemos citar mucho más textos, eso es lo de menos, ¿no? Pero entonces, háblame un poquito del purgatorio, Felipe. ¿Dónde está en la Biblia el purgatorio? Porque vamos a hablar de la Biblia con la Biblia, citándola, pues, para dar las referencias. Entonces, le invitamos a los televidentes que lo deseen, incluso para contradecirnos, pues, que tomen nota de lo que va a decir Felipe, para que si nos quieren contestar o comentar algo en contra con la Biblia, los textos que va a dar Felipe son tomados de la Biblia. Voy a leer el pasaje del segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 43 en adelante. Judas Macabeo fue un caudillo de Israel, pues y él hacía guerrilla contra los enemigos de Israel. Y ¿qué sucede? Que ellos tenían la constante de que ellos iban a pelear, y como iban a pelear, pues santamente, en nombre de Dios, nunca los suyos caían, pero en una batalla cayeron soldados de Judas Macabeo. Entonces, miren lo que hace Judas. Dice así, el texto de la segunda Macabeo dice que... Disculpa, Felipe, estoy recibiendo una llamada, perdonen televidentes, pero es que estoy recibiendo una llamada de Patricia. Ella está llamando, pero no puede entrar porque hay muchas llamadas. Patricia, si gustas decirme lo que estás queriendo decir, yo lo paso al aire. Estoy leyendo la Biblia, dice Patricia, y entonces si me puedes decir rapidito. ¿Cómo no? Le voy a preguntar. ¿Cómo no?
Le vamos a preguntar a Felipe lo que me acaba de decir Patricia, y acuérdate que tú estás invitada para el programa del próximo martes. Pero por favor, sí, gracias por tu llamada anterior, pero el próximo martes, ¿sabes que estás invitada? No. Aquí la esperamos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Felipe, Patricia pregunta que si es cierto que el infierno se paga aquí en la tierra, el cielo está en la tierra y el purgatorio está en la tierra, y qué es eso del karma. Pero tenemos otra llamada, le damos paso, perdona que vamos a entrar muy a prisa. Adelante, buenas noches. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, mire, yo le quiero preguntar al señor Felipe sobre el libro de Macabeo, si ese libro es de la inspiración del Espíritu Santo. Yo tengo entendido que son de los 6 libros que no son inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos? Macabeo es uno de ellos, los otros ahora mismo no me recuerdo. ¿Son 6 o son 7? Bueno, sí, 6 o sí, uno. Muy bien, vamos Felipe. Bueno, vamos atrás para adelante que tenemos bastante acumulado. Voy a leer el pasaje de Macabeo para no dejar de hacer la cita que la tenemos en el aire. Judá Macabeo encontró soldados que murieron. Cuando los revisaron, habían robado ídolos y cuestiones de oro del pueblo que ellos habían peleado. Entonces, dice lo siguiente: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, la mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. El texto dice que habían muerto piadosamente, eran creyentes, pero habían muerto con un pecado. Entonces necesitaban acabarse purificados, y él manda ese sacrificio de purificación. Excelente. Entonces, si la Biblia nos habla esa oración por los difuntos, que hacemos los católicos en 2000 años, siempre lo hemos hecho, es porque le puede servir la oración. Y como decíamos hace un rato, no puede ser para alguien que está en el cielo, porque la oración no la necesita, ya está en el cielo. No puede ser para quien esté en el infierno, porque no le sirve, ya no va a salir. El que va al infierno no sale de ahí. Entonces hay otras personas que están en una condición que esa oración les sirve. Bien, a esa Felipe, condición le llamamos ¿tenemos alguna otra cita así para complementar la que acabas de dar? Sí, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. 1 Corintios. San Pablo escribiendo. Sí, él habla de cuando se examina pues la obra de cada quien, que hay unos cuya obra se examina y quedan a salvo, dice su obra resiste la prueba. Y en el versículo 15, este pasaje es bueno leerlo completo, ¿no? El capítulo 3 de los Corintios, pero ya en el versículo 14 dice que aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa. Hay quienes se salvan, o sea, son examinados y está bien. Pero en el versículo 15 dice, más aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño. Él no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Sí, Felipe, tenemos una llamada, le damos paso. Buenas noches. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, muy buenas noches. Estoy escuchando el programa. Primero, el purgatorio no existe. ¿Quién lo dice? Lo dice Jesús. ¿Dónde? Jesús dice, déjeme buscarlo porque agarro el programa ahora mismo. Tiene una cita a mano, si no le damos el paso a otra por el tiempo. Espérese, está cometiendo un error. Si usted se pone a dirigir un programa como este, haciendo creer que todos ustedes son los que tienen el conocimiento bíblico, están cometiendo un error. Porque en cuestiones de la Biblia, cada uno cree tener la razón. El señor Felipe está hablando de que hay un purgatorio. Si está hablando de un purgatorio, está diciendo que Jesús es mentiroso. Porque en Lucas, creo que es capítulo 9, Jesús hace énfasis entre Lázaro y el rico. Y dice que hay un abismo entre los dos y no se pueden comunicar. Si el rico está en el infierno, donde el calor es intenso, y le pide a Abraham, donde está Lázaro, que está en un lugar especial esperando, ¿verdad?, que sea llamado a la presencia del Señor. Hay una diferencia, la Biblia es clara, Jesús es claro y Jesús no miente. Hay un abismo, no puede ser, no puede haber comunicación entre ambos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde existe el purgatorio? Porque si así le estamos vendiendo la imagen al pueblo, de que pueden hacer y quedar a media y luego van al purgatorio, se refrescan un poquito, se queman y después de ahí van al cielo. Esa es una mentira, esa es una mentira. En cuanto a Macabeo, son libros históricos. Yo tengo los libros de la historia bíblica aquí, pero en realidad de la historia de la iglesia primitiva, pero sería exhaustivo comenzar a buscar y hablarle porque este tema es amplio, ¿ve?
El tema es amplio, entonces, para decirle en qué concilio fue que se estableció todo este tipo de cosas, habría que hablar de los concilios, cuando se reunieron los ancianos, los obispos, ¿verdad?, en Nicea y todo esto, ¿ves?, que sería bueno llevarlo a cabo, pero ustedes dos están representando a la Iglesia Católica, ustedes ponen la teoría de la Iglesia Católica. Uno tiene que ser amplio, uno tiene que ser abierto en cuanto a las cosas bíblicas. Si hablamos de los evangélicos, ellos tienen una opinión diferente basada en la palabra. Felipe está hablando del infierno, del abismo y que vienen dos juicios. Sí, es cierto, la Biblia dice que vienen dos juicios, pero la Biblia también dice, es necesario que el hombre muera una vez, y él lo citó antes, y después viene un juicio, sea para bien o sea para mal. Los que hicieron el bien, cuando venga ese juicio estarán, dice, escúchenme, estarán al lado de Jesús para enviar a Satanás y todos sus demonios y a aquellos grandes y chicos que él citó Apocalipsis también, donde habla de la muerte segunda, ¿verdad?, que es la muerte del alma. La primera muerte es la del cuerpo, usted lo dijo antes, usted preguntó dónde queda el alma, sí, ¿verdad? Permítame. Ajá. Sí, le aclaro lo siguiente. Dígame. Nosotros nunca hemos ocultado que lo que exponemos aquí es la enseñanza de la Iglesia Católica. No, pero ustedes son católicos, ¿no? Por eso le digo, no lo hemos ocultado nunca. Ajá, No, pero o sea, entonces, yo escuché... Permítame. Ajá. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a qué iglesia representa? Yo represento a la Iglesia de Jesucristo, independientemente del concilio o de la denominación que sea. Pero porque mire, mi deber... Porque hay muchas iglesias, quisiéramos saber la denominación suya. Ya cortó. Ya Bueno, nosotros le dijimos que somos católicos, pero ¿por qué la resistencia a decir yo soy? Yo creo que es bueno hacer un altito a la llamada para responder, porque han dejado muchas cosas Sí, aquí... en el tintero. Permíteme, Felipe, es que me hace la productora una observación. Voy a repetir literalmente, estamos solicitándoles al televidente que si no está de acuerdo, que lo diga, pero con el nivel de respeto adecuado. De lo contrario, pues tendremos que cortar la llamada. Nosotros hemos estado abiertos. Si él está viendo el programa por primera vez, no sabe, pero durante los 2 años, los 24 meses que lleva este programa, se abren los teléfonos y las llamadas fluyen. No estamos aquí expuestos o no queriendo que usted opine en contra, pero no ocultamos que lo que exponemos aquí es la doctrina de la Iglesia Católica, ni la opinión de Felipe ni la mía, y no lo ocultamos desde el primer día. Por lo tanto, cuando yo le pregunto, me hubiera gustado saber también su denominación para saber cómo piensa. Y yo también podríamos argumentarles detenidamente el desarrollo de su doctrina. Es simpático el conversatorio en ambas direcciones, pero no que uno se esconde con respeto y uno se oculta y el otro está a la luz del mundo. Entonces, ese es el nivel que creo que debemos proponerle a los televidentes. Con respeto, cada uno piensa como gusta, haga su planteamiento y nosotros pues hacemos el nuestro con respeto. Bueno, varias cosas hay que aclarar y puntualizar. El último texto que citó de Lucas 9, nada tiene en contra de lo que decimos, más bien es una reafirmación. Si estamos diciendo que hay un abismo, o sea, del infierno no hay salida. O sea, que va al infierno ya no hay forma, ¿no? Entonces Lázaro estaría en el cielo. Tampoco. Tampoco estaba en el cielo. Tampoco estaba en el cielo. Porque estaba con Abraham. Estaba lo que pues se denomina el seno de Abraham, o el limbo de los padres, que se llama también en teología. Recordemos que mientras que Jesús no murió en la cruz, nadie pudo entrar al cielo, porque estaba esa brecha entre Dios y el hombre. Entonces Jesús viene a cerrar esa brecha y él muere y va a predicar, dice la Biblia, a los espíritus encadenados van a anunciarles a una nueva y que van a ser liberados. Y Jesús, con su naturaleza, con su cuerpo humano, es el primera persona, bueno, es una persona divina, pero la primera persona, y lleva la naturaleza humana al cielo, hace ese puente entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Después que Jesús ya muere y resucita, entonces después ya las demás personas pudieron entrar al cielo, antes no. ¿De qué pasaba con la gente que estaban listas para entrar al cielo antes de que Cristo nos redimiera? No podían, entonces quedaban lo que se conocía como el seno de Abraham. Estaban con los justos esperando entrar al cielo, pero no podían, estaban encadenados, dice... Es ahí entonces donde estaba Lázaro. Correcto, pues dice que estaban bajo al seno de Abraham. Ese no es el cielo, tampoco es el infierno. Quizás el rico estaba en el infierno, quizás. En todo caso, mira, aquí curiosamente el texto lo que nos habla es de otro estado. No nos habla ni del cielo, ni nos habla del infierno en el caso del pobre. Más bien nos habla de otro estado. En cuanto al libro de los Macabeos, es fácilmente demostrable que todos estos libros forman parte de la Biblia cristiana. Desde que los cristianos optamos por tomar la Biblia. Recordemos que es la Iglesia Católica la autoridad
que bajo inspiración del Espíritu Santo determinó cuáles son los libros que forman parte de la Biblia, le guste a quien no le guste. Es así. Concilio de Hipona, año 393. Y también definió los 27 libros del y también el Nuevo Testamento. Quien la acepta, iglesia, ¿no? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el concilio. Quien acepta la Biblia, cualquier libro de la Biblia, está aceptando y sometiéndose a la autoridad de la Iglesia Católica. La Iglesia que Jesucristo fundó y con su autoridad decide qué libros forman parte de la Biblia. Si la Iglesia Católica hubiera dicho que eran 30 libros del Nuevo Testamento, o 15, o 4. Felipe, la pregunta de Patricia, porque creo que Patricia me está llamando para que le contestemos esa pregunta. Creo que es ella. Ella lo que decía era que si acaso el cielo y el infierno es en la tierra. No. Estamos hablando de una condición para la eternidad. Y definitiva, cielo o infierno. Lo que pasa es lo siguiente, que en la medida en que uno esté en comunión con Dios, es como que empezara como a experimentar las primicias de lo que es la vida en el cielo. Recordemos que la vida en el cielo es vida eterna en unión con Dios. Felipe, tenemos la última llamada porque nos quedan pocos minutos. Buenas noches, adelante. Aló, buenas noches. Sí, tenemos poco tiempo, así que le suplico que puede manifestar lo que usted desee en un minuto. Aló. Sí, lo escuchamos. En primer lugar, para felicitarlos por el programa. Gracias. Y en segundo lugar, no solo el capítulo 6 del Apocalipsis habla de que en el cielo hay personas, todo el capítulo 4 y 5. Además, Jesús, cuando quiso enseñar a los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, dijo que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para él todos estaban vivos. Y San Pablo, cuando le dice a los corintios que para él la muerte era una ganancia y que él tenía dos cosas para escoger: quedarse a adoctrinar al pueblo o irse con Cristo, él dice que para él lo más no era irse con Cristo. O sea que si la muerte, el irse al cielo no hubiera sido inmediato, ¿por qué San Pablo explica eso? Además, que no hay gente en el cielo. El mismo Jesús enseña que Lázaro se fue al cielo y que el otro se fue al castigo. Yo quiero felicitarlos por el programa y que sigan adelante. Ore por nosotros, muchas gracias. Con mucho gusto, Dios le bendiga. Felipe, es Alexis, Dios te bendiga. Ya te reconocí, sí. Gracias por el aporte. Gracias, Alexis, aunque no lo conozco. La última llamada porque nos quedan 2 minutos y medio, Felipe. Sí, bueno, el texto que él dio es importante, que dio Alexis, es Lucas 20:38. Hay personas que dicen, no, es que están muertos, que están dormidos, que eso no es lo que dice la Biblia. Jesús, en el monte de la Transfiguración, se apareció Moisés y Elías, 100 años muertos, y hablaban con Jesús. Y estaban tan vivos que los apóstoles querían hacerle 3 tiendas para que estuvieran ahí. Moisés y Elías vivos, 100 años después muertos. No es una metáfora bíblica, no es ni una alegoría, es un hecho histórico, un pasaje histórico. Y finalmente Jesús en el capítulo 20 de Lucas, el versículo 38, está enseñándole pues la realidad de esta vida después de la vida. Dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Lucas 20:38. Cualquier persona que quiera decir que están muertos, yo no sé qué Biblia lee. Sí, la verdad que no. Y finalmente, Felipe, en 30 segundos podrás, o quizás te estoy ofendiendo, en 1 minuto, ¿qué es eso del karma? No, el karma es una falsa creencia de que es como una mala suerte, que según tú obras mal se acrecienta tu mala suerte, que tendrás que pagarla después, y eso no es cierto. Eso Entonces, no es. yo querría, pues, complementando un poco, porque yo escuché más detalles de la pregunta de Patricia que Felipe, obviamente, porque yo fui quien la recibió y no la pude transmitir igual. Patricia me comentaba que en una Biblia había encontrado una nota que era la que la había confundido un poco. Hay que tener cuidado, Patricia, con qué Biblia estamos estudiando, la vida de Cristo, porque no todas las Biblias pueden ser cualquier edición. Hay que buscar bien si queremos, cada uno busca lo que quiere. Si el estudio que queremos hacer es católico, tenemos que escoger la Biblia adecuada. Entonces, por ahí conversaremos y podremos darte más detalles al respecto. Queridos televidentes, San Juan Bosco pone un ejemplo a los muchachos de una serpiente que estaba siendo apedreada por unos muchachos. La serpiente se enrollaba en torno a su cabeza como diciendo, hagan lo que quieran conmigo, pero no me toquen la cabeza. Hagan lo que quieran con el cuerpo, pero no toquen la cabeza. San Juan Bosco utilizó esta figura para decirle a los muchachos, si la serpiente se arrolla sobre sí misma diciendo, no, mi cabeza no, hagan lo que quieran con el resto, nosotros tenemos que decir, pasen lo que pase, hagan lo que quieran con nosotros, menos con nuestra alma. No comprometamos nuestra alma porque no tenemos otra. En ella se nos va la salvación eterna. Cuidémosla, defendámosla, no nos expongamos, cuidemos, hagamos la voluntad de Dios que está fielmente enseñada en la Biblia, en las enseñanzas de la iglesia. Cada uno, según su conciencia, busque donde cree que está. Nosotros somos católicos y la buscamos allí e invitamos a los católicos
que hagan lo mismo. Sus amigos Felipe y Luis y la distinguidísima productora Katy les desean que pasen una semana siempre alegres en el Señor junto con Cheni.